Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una tertulia más, tertulia de amigos y hoy tenemos, como suele ser cada lunes, con nosotros a Carlos Reich. Carlos Reich, bienvenido no solamente a la tertulia, sino también después de ese viaje que has tenido por Argentina y Uruguay, ya te tenemos por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Antonio? Es un placer poder estar aquí para de estar con la familia natural y familia en la fe, poder estar aquí para continuar con lo que desarrollamos los lunes, que es un estudio de la palabra de Dios de unos temas que creo que son de actualidad. Muy bien. Hoy creo que vamos a hablar de la permanencia, de Sí. la importancia de la permanencia en nuestra vida como cristianos, y querías que viajáramos hasta Juan. Sí, fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, la permanencia y la inconstancia son antónimos en este caso, ¿no? El inconstante no permanece por una cuestión de ánimo, de debilidad, de un montón de cosas. Entonces, bajo esa premisa, fíjate lo que dice el apóstol Juan, que escribió, dejó escrito, en este caso, palabras de Jesús. Vamos a leer, lee por favor Juan capítulo 1, Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Perfecto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay dos palabras que son las que se repiten constantemente en este párrafo: permanecer y frutos. Entonces nos muestra que los frutos son consecuencia de la permanencia. Si no hay permanencia, no hay frutos. Y si quiero frutos, obviamente tengo que permanecer. Ahora, ¿permanecer en qué? ¿Qué significa permanecer? Mantenerse firme, inalterable, inamovible, entonces, en un sitio, en un lugar. ¿Y en dónde hay que permanecer? Porque hay gente que permanece estoicamente en el error, en lo equivocado, en una postura negativa. Hay gente que permanece tosudamente en cosas de ese estilo. Pero aquí es muy importante. Vamos al contexto, porque el contexto nos ayuda a entender. Jesucristo le estaba diciendo y enseñando a sus discípulos unas enseñanzas muy importantes, y se comparó. Fíjate, dice, yo soy la vid verdadera. Tenemos que entender que en toda la Biblia el Señor utilizó lo que se llama las parábolas, que no es otra cosa que acontecimientos, hechos de la vida normal y natural de todos los seres humanos, para poder explicar cosas trascendentes, cosas espirituales profundas. Por ejemplo, nosotros, la gran mayoría de nosotros, jamás ha plantado nada, o si plantó, lo que hizo fue a través de un plantín, trasplantarlo,
pero de semilla muy poco. Entonces cuando dice el sembrador salió a sembrar, hoy lo que pensamos en una máquina sembradora que va haciendo el agujero, echando las semillas, tapándolo, regando. No, era a través de un hecho natural que era meter la mano en el zurrón y sacar un puñado de semillas y lanzarlos, lo que se llama el sembrado a voleo, que hace 80, 70 años que no se hace, como mínimo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Para que entendamos que la gente en ese momento, cuando escuchaba cosas como yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, estaba acostumbrado porque vivía o se relacionaba, en este caso, con parrales. Ahora, el que no trabaja en el campo difícilmente se relaciona con parrales, ¿no? En mi caso personal, yo crecí en una casa que tenía un patio y teníamos una parra. Entonces eso me enseñó algunas cosas que después lo aplico a poder comprender este pasaje bíblico. Entonces cuando dice Jesús, la primera frase, léemela, por favor, de Juan capítulo 15, versículo 1, hasta la primera coma. Yo soy la vid verdadera. Una vid verdadera y una vid falsa. Él se compara con la vid verdadera. Él se compara con una vid verdadera. ¿Por qué? Dijo, primero, cuando dice yo soy, recordemos que en muchos pasajes bíblicos Jesucristo manifiesta yo soy, yo soy. Cuando Moisés tuvo un encuentro con el Señor y preguntó, ¿quién eres? ¿Quién me va a enviar? Diles, yo soy el que soy. El que fui, el que soy y el que seré. Habla de un presente continuo. Y cada vez que Jesucristo hablaba de yo soy, estaba hablando de su eternidad como Dios, ¿no? Estaba hablando de su eternidad. Es un tema muy importante porque muchas veces vemos a Jesucristo como el que vino, hacía bondades, murió, pero no asociamos que Jesucristo era Dios antes y será Dios después. Seguirá siendo. Es un presente continuo. Y cuando dice, yo soy la vid verdadera, es porque no todos los caminos conducen a Dios. Ese famoso dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma. A Roma. Bien, será un dicho para poder ir a Roma, que tenía que ver con la grandeza del Imperio Romano en aquella época. Pero no todos los caminos conducen a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ha hablado de un único camino. Y esto es porque en la mente de la gente, en el buenismo de la gente, y les voy a dar un ejemplo. Resulta que a mí me gusta ver mucho las redes sociales y en estos momentos se puso de moda que gente recorre el mundo en coche, en bicicleta, va por aquí, va por allí. Entonces hay un español, por cierto, que está recorriendo en un coche desde el norte de Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Y dice en uno de los vídeos recientes que fue un domingo a una iglesia, eligió para ir las opciones para ir a una iglesia pentecostal en una ciudad de Alaska. Y mostraba imágenes de esa iglesia pentecostal en medio del culto y hablaba del emocionalismo y un montón de cosas y dice, he vivido la misma espiritualidad que cuando fui a una mezquita en tal sitio, o como cuando fui en la India a tal sitio. O sea, en la mezcla del buenismo hace que todos los caminos te llevan. No, Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera. No estar injertado en cualquier vid es lo mismo. Eso es lo que significa. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy la vid verdadera, está hablando de que
tenemos que saber dónde estamos injertados. Tenemos que saber a dónde nos unimos. Y esto es porque quizás hay alguno que todavía, algún simpatizante que nos ve y nos ve a nosotros y ve a otras manifestaciones religiosas o pseudo religiosas y dice, es lo mismo. No, no es lo mismo. No todo es lo mismo. Y esto no es algo que nosotros creamos que tengamos un contrato de exclusividad con Dios. No. Porque puedes haber distintas denominaciones, puede haber distintas formas, pero lo importante es que estés unido a Jesucristo. No hay otro camino, no hay otro. Entonces dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El mismo Dios. Pero es el que trabaja para cuidar de que esa parcela, esa vid, esa planta, rinda fruto. Porque es Dios mismo, dice, termina diciendo, porque el Padre es el que es glorificado cuando nosotros llevamos frutos. ¿Por qué? Fíjate, lo dice el versículo 8. Léelo, por favor. Sí, lo repetimos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, en esto es glorificado Dios Padre, que es el labrador, en que llevemos frutos. Aleluya, esto me encanta. Porque si hay frutos en nuestra vida, eso es lo que le da gloria a Dios. Entonces, cuando dice mi Padre es el labrador, o sea, Dios Padre es el que está trabajando en cada uno de nosotros para que nuestra vida fructifique para su gloria. Cuando no le fructificamos es porque no le permitimos a Dios trabajar. Porque Dios trabaja cuando nosotros le decimos sí. ¿Cómo se entiende esto? Porque hay algunos que dicen, pero ¿cómo yo puedo impedir que Dios trabaje si Dios es tan poderoso? Con mis actitudes, con mis rebelías. Porque Dios no te impone ni te fuerza, sino que Dios trabaja, en la medida que tú vas aceptando ese trabajo. Él no va más allá del libre albedrío. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero todo aquel que decide habitar bajo su abrigo, bajo su amparo, bajo su autoridad. Ahora, si tú no aceptas vivir y dices, yo me quiero salir de esta cobertura, si me meto bajo esta cobertura, los efectos de esta cobertura estarán sobre mí. Obvio, ¿no? Ahora, si yo elijo, la cobertura está, pero yo elegí estar fuera. Entonces, el Padre, el labrador, no trabajará y tu vida no dará fruto. Por eso es tan importante la actitud que tengamos y la voluntad que tengamos. Ahí Dios puede trabajar. Versículo 2, léelo, por favor. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Todo pámpano. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano es el sarmiento, la rama que en este caso nos sale de la viña, de la vid, de la parra. Aunque también se suele decir, más que al sarmiento, sino la puntita, ¿no? Lo que tiene vida, lo que hace crecer. La ramita de donde nace el racimo de uva. Entonces, obviamente, aquí hay tres comparativas. Dios Padre es el labrador. Jesucristo es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos que en la medida que estemos unidos a la vid verdadera, el Padre, que es el labrador, podrá trabajar y así le daremos gloria con los frutos. Porque en definitiva Dios es lo que busca de cada uno de frutos. ¿Qué hizo el Señor cuando fue a la vid, a la higuera? Quiso frutos. Y no encontró. Y no lo encontró. Entonces Dios está queriendo frutos en nuestra vida.
frutos. Hay algunos que dirán, ¿y qué significa fruto? El fruto del Espíritu, fruto de labios que honre su nombre, frutos de nuestro trabajo, de nuestro servicio. O sea, son frutos visibles. Ahora, sigue diciendo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Cómo es eso? Con la higuera, ¿qué pasó? No halló fruto y llegado el momento, la maldijo y se cortó. Y se secó, perdón. Dios está esperando que nosotros le permitamos que Él produzca los frutos. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, pero yo voy a la iglesia, yo estoy en la obra. Mira, te voy a hacer un ejemplo. Si yo salgo del edificio y me voy donde están el aparcamiento de los coches, y entre un coche aparcado y el otro coche aparcado hay un sitio y yo voy y me siento ahí, ¿significa que soy coche? Absolutamente no. No. El ir a la iglesia, el estar involucrado en activismo eclesiástico o del que sea, nos convierte automáticamente si nuestro corazón está en otro sitio. Fíjate qué le dijo el Señor a el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo elegido, le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y de esa realidad tendríamos que aprender, no sea cosa que seamos como ese que se sienta en un parking en medio de coches y piensa que por solo hecho de sentarse ahí ya es coche. Y por el solo hecho de decir voy a la iglesia los domingos o hago esto o hago lo otro, ¿dónde está tu corazón? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Tu tesoro está en el Señor, en el reino de los cielos y su justicia, en hacer su voluntad. O tu tesoro es, voy a la iglesia, alabo, doy mi ofrenda, todo lo que quiera, o me apunto a un tiroteo de programas o cosas que puedan hacer en la iglesia, pero mi corazón está en otra cosa. Yo me acuerdo cuando en 1987, en agosto de 1987, el Señor toca mi vida, me bautizo en agosto de 1987. Esto es en Argentina, por lo tanto entiendan que eso es pleno invierno allí. Entonces, cuando viene septiembre y viene la primavera, yo estaba haciendo un estudio bíblico, pero mi corazón estaba pensando en el verano, en las actividades que hacía siempre todos los veranos. Mi mente y mi corazón estaba pensando en todo eso mientras me había bautizado y hacía el estudio bíblico. Estaba ahí, pero mi corazón estaba en otro lado. No estaba en el reino, no estaba en hacer la voluntad de Dios. Estaba en medio de un parking, pero no era coche. Yo creía que era coche, pero no era coche. Entonces, ¿a qué voy? A que el Espíritu Santo me tuvo que convencer de una manera tremenda de lo que Él esperaba de mí. Yo esperaba, se venía el verano, la temporada de al sol, con amigos, con una serie de cosas. Eso era, ¿dónde estaba mi tesoro? Allí. Y allí estaba mi corazón. Por lo tanto, mi vida no estaba fructificando. Hasta que el Señor me hizo entender, como espero que hoy por el Espíritu Santo te haga entender a ti tu realidad, ¿dónde está tu corazón? Porque, mira, resulta que en mi casa, como te conté, ¿no? Había un patio con una parra bonita que todos los años daba una sombra espectacular. Y unas uvas exquisitas. ¿Y sabes qué pasaba? Que con mi hermano jugábamos al fútbol y éramos pequeños y un balonazo y de repente había
en ciernes 2 racimos de uva, 2 pámpanos con 2 racimos en ciernes. Y un balonazo le da a uno. Entonces, pasa el tiempo, las semanas, el meses, y de repente, al que no recibió el balonazo, ese estaba bien unido y estaba un racimo exquisito, unas uvas exquisitas. Pero el otro, como el balonazo lo había desgajado, estaba ahí, la savia fluía desde la raíz por todo el tronco, las ramas secundarias, los sarmientos que tú decías, hasta llegar al pámpano, y un pámpano creció maravilloso, el fruto de ese pámpano que era la uva. El otro no, la uva se terminó secando y no hubo fruto porque estaba, pero no estaba unido. Estaba en su sitio, pero estaba desgajado, por lo tanto no fluía la savia. Y ese racimo de uva en ciernes se quedó seco, sin crecer, sin desarrollar, que no servía para nada. Así pueden estar nuestras vidas si verdaderamente no estamos ligados y unidos al Señor como debemos. ¿Dónde está tu tesoro? Allí está tu corazón. Y eso te demuestra dónde estás unido. Sí, entiendo, puedes ir todos los días a la iglesia, puedes estar involucrado en muchas cosas. Activismo hay para dar y tomar en un montón de cosas. Pero si no está tu corazón... Me gustaría hacer una puntualización ahí, Carlos, en la segunda parte de este segundo versículo, que nos dice, después de decir que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, en la segunda parte nos dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Me gusta mucho esa parte donde nos dice lo limpiará, porque somos humanos, somos imperfectos, y nos gusta perseguir una imperfección que sabemos que no vamos a alcanzar nunca. Y aquí en esta palabra Dios nos reconoce como imperfectos, sabe que aún en una vida de fruto, y no solamente fruto dulce, como tú decías ahora mismo, la sombra de esa parra que había en tu patio también era fruto de esa parra. Y muchas veces perseguimos la perfección y pensamos que fuera de la perfección no hay salvación, fuera de la perfección no estamos cumpliendo con lo nuestro, pero cuando aquí nos afirma que teniendo fruto, teniendo nuestra función y siendo productivos para el Señor, Él nos va a limpiar, a pesar de nuestras impurezas. Él va a utilizar esas impurezas precisamente para pulirnos, para eliminarlas, y que en esos pámpanos que sí estamos dando fruto, o en esas hojas que también estamos dando sombra, van a poder crecer con más fuerza. Eso es algo que al cristiano nos debe aliviar, porque muchas veces con esa ansiedad de ser perfectos nos hace dudar y nos hace a lo mejor tirar la toalla antes de tiempo. Es que el tema es, el labrador es el que está trabajando, y él es el labrador. Mira, mi abuelo no era labrador. Él se dedicaba a otra cosa. Pero todos los años podaba la parra. Y yo le decía, abuelito, ¿por qué podas la parra? Mira, le estás haciendo daño, y mira la sombra bonita. Y él me decía, tranquilo, esto es para que el año que viene dé mejor sombra y mejores uvas. Y yo no lo podía entender. Pero el año siguiente daba mejores sombras y mejores uvas. Fíjate lo que pasa cuando no se poda. En estos días, ayer precisamente nos vino a visitar mi cuñado y su esposa, y entonces hace unos meses cuando estuve en su casa, ahí nomás ellos viven en un pueblo en Galicia y hay un limonero de 4 estaciones. Entonces era un limonero enorme, silvestre, un limonero silvestre que ellos llevan 25 años, me estaban diciendo anoche, 25 años viviendo ahí, y este es el primer año donde no da limones. ¿Pero qué pasó? Durante estos 25 años, como eso estaba en una finca abandonada, no había un labrador. Ellos, como era una finca abandonada, tenían permiso de los dueños que dejaron abandonada a
tomar los limones. Pero nadie podaba eso. Este año no dio. Si no, las cosas no reciben poda suficiente en su tiempo, hay un momento donde se corta la fructificación. Necesitamos ser podados. Si estamos dando frutos, Dios dice, qué maravilloso, qué bueno, pero los voy a podar para que no cesen de dar frutos. Y aquí hay sabiduría de parte de Dios en algunos que quizás en algún momento de su vida daban fruto, pero dejaron de dar fruto, y es porque quizás dijiste, por los frutos que tengo, no necesito que me poden ya. Y eso es un error. Eso es un error que muchas veces puede salir de el orgullo. Sí, el orgullo puede entorpecer nuestro crecimiento, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo peor que podemos tener es orgullo por los frutos. Orgullo porque predicaste y alguien se convirtió, porque oraste y algún milagro ocurrió. Orgullo del trabajo. Siervo inútil soy, solo hice lo que debía hacer. Así nos enseña la Biblia. Entonces, a veces por cierto orgullo, por eso la Biblia dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y a veces hay gente que por cierto orgullo ya no admite correcciones de sus autoridades espirituales, o que alguien le diga, mira hermano, yo creo que esto podrías, y ya no admiten. Entonces eso es un problema, porque ya no admites poda, y al no admitir poda se van a cortar. Se va a cortar, como ese limonero que daba fruto durante mucho tiempo, se puede cortar el que dé fruto. Qué importante la acotación que has hecho. Uh-huh. Lo importante de... En este caso, en vez de podar, utiliza el verbo limpiar. Limpiar. Uh-huh. Sí, porque dentro de la poda está la limpia, que limpia ¿cómo es? De ramas infructuosas. Porque hay ramas que le quitan, que no dan fruto, y le quitan fuerza a la planta. Le quitan alimentación. Le quitan alimentación al resto. Entonces está dentro de eso. Igual que las malas hierbas y todo lo demás. Entra todo eso. Mira qué interesante. Si sabemos entender la palabra de Dios, cuánta sabiduría hay para que nosotros podamos llevar fruto. Porque, mira, hay gente que lleva fruto. Hay gente que en estos momentos puede decir, bueno, yo no llevo fruto. Tenemos que analizar, porque la vida se va como agua entre los dedos, ¿no? La verdad es que sí. Yo en este viaje reciente hubo gente que no la veía hace 22 años, desde que me vine a España. Entonces, claro, y yo veía al otro, a los otros, y decía, uy, cómo se le vinieron los años encima. Claro, no me doy cuenta que ellos pensarían lo mismo de mí. Porque los años pasan, los años se vienen encima. A todos. Es algo inevitable. Lo importante es, ¿tu vida ha dado fruto en ese tiempo o no? Entonces, ahí viene el tema de la permanencia. Fíjate, versículo 3 en adelante. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué interesante. No se puede dar fruto sin permanecer en el Señor. De ahí lo que dije al principio, la inconstancia. Aquellos que van, que vienen, aquellos que ante las presiones, esa inconstancia. Una de las cosas que me traigo sobre todo en Montevideo, de la iglesia de la cual vengo, es ver gente que me saludaban y que están desde hace 25, 30 años,
gente a la cual el Señor, algunos de ellos me llevó a ser el instrumento para ganarlos para el reino, en otros casos discipularlos y verlos ahí que permanecieron a pesar de aflicciones, dolores, pruebas, ataques, todo, permanecieron. Y la permanencia hace que tarde o temprano se cumpla, porque en su tiempo, en el tiempo que Dios dispone, que el labrador dispone, en ese tiempo dieron fruto. Entonces veo gente que ha fructificado y está dando fruto en su vida. He visto jóvenes que estaban ahí a los tumbos, pero permaneciendo igual con sus luchas, y ahora son pastores. Gente que ahora lidera y pastorea a otros y es de bendición a otros. Pero entonces todo ese trabajo, obviamente yo no vi los frutos durante mucho tiempo y ahora los pude ver. Seguía las historias a través de las redes sociales, pero una cosa es lo que tú sigues por las redes sociales y otra cosa es lo que tú ves cara a cara y puedes palpar. Entonces me vengo con eso y de ahí nació el sentido de este mensaje, la importancia de permanecer ligado en el Señor, de permanecer en el lugar donde Dios te puso, porque Dios nos pone, a mí me puso en ese sitio y después con el tiempo me trajo aquí. Entonces, pero lo importante es, el inconstante se mueve bajo la presión, bajo las circunstancias, se mueve. Y entonces Dios lo que quiere es cambiar, que comprendas la importancia de cambiar esa inconstancia, porque permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra, permaneciendo en lo que Dios quiere, es indudable que dé fruto. Es importante esa perspectiva del tiempo y aludiendo a la parábola que nos están hablando de la vid. Nosotros cuando vemos una planta, una viña, ese pámpano en forma de brote, nos da la sensación de que no está creciendo, que no hay fruto, como tú me decías, por ejemplo, en ciertas personas hace 22 años. La perspectiva del tiempo, la paciencia, y ahí nos viene Eclesiastés, ¿no? Cuando nos habla de los tiempos de Dios, nos da esa posibilidad de observar, no solamente un instante, sino de observar el paso del tiempo, el paso de los años, y ahí es donde de verdad podemos ver el fruto. Si queremos esperar fruto inmediatamente, es complicado. Sí, yo no sé si aquí en España le hacen hacer ese experimento. Yo cuando iba al cole, era niño y iba al cole, entonces nos hacían hacer un experimento de germinación con lentejas, garbanzos. Sí, judías. Sí. Creo que lo hemos hecho al otro lado del Atlántico y ya está. Sí, entonces yo me acuerdo que me puse ahí, planté, le eché agüita y me puse ahí esperando. Y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Mamá, me han engañado. No, hijo, espera. Y al otro día me levanté y fui a... Nada. Hasta que a los días se vio un poquito, algo verde que asomaba un poquito ahí. Claro, todo tiene su tiempo debajo de los cielos y todo tiene su hora. Y el Señor dice que Él hizo todas las cosas hermosas, pero en su tiempo. Entonces, entender que el labrador, que cuando nos ponemos en las manos del Señor, en las manos del labrador, Él trabaja para que en el tiempo adecuado, si permanecemos, fructifiquemos, porque eso le da gloria al labrador, que es el Padre eterno. Pero para eso tenemos que ser constantes y perseverantes en permanecer. Permanecer lleva implícito ese tiempo. No hay permanencia si no le damos constancia, sí. y no la alargamos en el tiempo. El pámpano por sí solo no puede fructificar. No es con ejército ni con espada, más con mi Santo Espíritu, dice el Señor. El pámpano por sí solo no fructifica. Por eso el Señor dice, separado de mí,
nada podéis hacer. Entonces no es por nuestro empeño, por nuestro esfuerzo, por nuestro yo, no. Es la obra del Espíritu Santo en uno y a través de uno, siempre. Por eso es tan bueno permanecer unido, de tal manera que por medio de Cristo su Espíritu Santo obre y forme a Jesucristo en cada uno de nosotros. Y aunque no veas el fruto que tú esperas hoy, aunque no lo veas mañana ni la semana que viene, es una cuestión de fe, de saber, confianza. Yo tengo confianza en Dios. Aunque hoy no vea el fruto, pero lo voy a ver, porque el labrador no falla. Yo sí fallo. Pero el Padre, que es el que está trabajando, Él no falla. Entonces esto es importante para que comprendamos lo importante de perseverar y dejar de... Fíjate que dice, vosotros, dice primero, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí o no? Uh-huh. Y después dice en otro versículo, vosotros los de doble ánimo, o sea, vosotros los inconstantes, le dice, purificad vuestros corazones. Quiere decir que la inconstancia, en definitiva, que es la que no nos permite llevar fruto, no permite que el Padre produzca en nosotros esos frutos, no es otra cosa que algo impuro en nuestros corazones. ¿Qué es? Cada uno tendrá que saberlo por medio de la revelación que el Espíritu Santo nos da a cada uno. Porque cuando yo escucho, cuando leo esta palabra, Dios me habla a mí de los motivos de mi inconstancia. Hay algunos que son inconstantes porque no tienen paciencia. Otros que son inconstantes porque les cuesta creer. Otros son inconstantes porque su orgullo, su temperamento les impide esperar. Hay gente que dice, yo no valgo para esperar. Yo no... Bueno, tú no puedes apurar la naturaleza, ni puedes apurar la mano de Dios. Dios sabe cómo y cuándo hacerlo. Cada uno tendrá que ver en su vida los motivos de la inconstancia. Y yo sé que el Espíritu Santo nos habla porque a mí me habla de lo mío. No me habla de lo tuyo, ni de lo tuyo, ni de lo tuyo. Me habla de lo mío. La viga que está en mi ojo, no la paja que hay en tu ojo. Eso es lo maravilloso. Y sigue diciendo, vamos a continuar. A ver, estuve yendo hacia atrás. Enlazamos en el versículo 5, aparte del 5. Muy bien. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjate que dice la permanencia y dice mucho fruto. O sea, habla de abundancia de fruto. La escasez de fruto no es algo que hable bien de la permanencia en el Señor. Cuando estamos bien agarrados del Señor, habla de abundancia de fruto. Mucho fruto. Sigue, por favor. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. O sea, aquí es el tema de cuando perseveramos, porque fíjate, volvemos a la higuera, ¿no? En la higuera el Señor dijo, bueno, vamos a darle tiempo a que el labrador trabaje y a ver si echa fruto. Y siguió sin echar fruto, dijo, bueno, ya está, se terminó. Hay un tiempo donde si no queremos, Dios no va a seguir insistiendo. Y habla del tiempo final, cuando Dios venga a pedir frutos a nuestras vidas, porque Dios nos pedirá cuentas que hemos hecho o no con nuestras vidas. Continúa, por favor. Continuamos por el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay algo muy interesante que dice, bueno, permanecer.
Pero permanecer en qué? ¿Qué es permanecer? Si permanecéis en mí, unido al Señor, y mi palabra permanece en ti. O sea, la vida cristiana no es vida si la palabra de Dios no tiene un punto central. No es una vida cristiana. Tiene que tener un punto central en el estudio, en escudriñarla, en tener revelación, en amarla, en desearla, en anhelarla como leche espiritual, pero también para el crecimiento, pero también en vivirla y en ponerla por obra. Porque para escudriñar las Escrituras, y nos habla, y después dice, para poner por obra. O sea, debemos vivir la palabra. No hay forma si no vivo la palabra. Entonces no puede ser que yo estudie la palabra, pero después en mi mover diario, cuando tengo que tomar decisiones o acciones, no cuenta la palabra para eso. O digo, no tengo que ser tan religioso, tampoco hay que ser tan fanático. No. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ti, la palabra de Dios tiene que permanecer. El apóstol Pablo decía, él llevaba atada la palabra a la tabla de su corazón. Porque las palabras se escribían en tablas antiguamente, entonces esa tabla la llevaba en su corazón. Era una forma poética de decir que dentro suyo amamos la palabra. Cuando yo me relaciono contigo, la palabra me lleva a relacionarme de determinada manera donde te ame, te respete, te valore, no te denigre, te aconseje, ¿sabe? Pero si yo hago todo lo contrario, la palabra no está viviendo en mí. Si cuando me relaciono en mi entorno de trabajo, lo que sea, ven a Cristo en mí, porque ven la palabra viva en mí o no. Ese es el tema. Cuando nosotros vivimos la palabra, dice, pedid al Padre lo que quieras que Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque cuando alguien vive la palabra, no va a estar pidiendo, como la Biblia dice, hay 2 versículos bíblicos, dice, a los hombres le dice, no seas ásperos con vuestras mujeres para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí dice que pedimos lo que queremos y Él lo hará. Y aquí dice que las oraciones pueden tener estorbo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dice la Biblia que tienes que tratar a tu esposa? Como a vaso frágil. O sea, con esa delicadeza, con ese amor, con esas características. Ahora, ser áspero no es lo que la Biblia me dice. Entonces, si yo vivo la palabra, no seré áspero con mi esposa, por lo tanto, mis oraciones al Padre no tendrán estorbo. ¿Se entiende? Es fácil, ¿no? O yo lo veo fácil. Entonces, si por otro lado la Biblia nos habla de que cuando pedís y no recibís, ¿por qué pedís mal? Porque pedís para vuestros deleites, o sea, para las vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando pedimos para las vanidades, Dios no escucha, Dios no está, Dios dice, no entendió nada. No entendió lo que yo le hablo a través de la palabra, no lo entendió, no le importa, lo deja de lado. Está pensando en vanidades. Por eso, cuando permanecemos en Dios, su palabra permanece en nosotros, vivimos por su palabra, ya no pido vanidades, no pido tonterías. Y entonces mi relación con Dios hace que mis oraciones sean agradables a Dios y sean en el tono, en la forma, sean de una manera que a Dios le agrada y por eso las concede. Eso es lo que significa sencillamente. Sencillamente. ¿Cómo me encanta a mí la palabra de Dios? Es algo que es tan buena.
Versículo 7 de nuevo, 7 y 8, por favor. Si permanecéis en mí, Fíjate, empieza con la palabra sí, es un condicional. Condicionante, exacto. Todo está condicionado a la permanencia, Amén. que es contrario a la inconstancia, que es contrario a la rebelión o a la inconstancia. Continúa, por favor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjate que el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y quiénes son los discípulos del Señor? Los que llevan fruto. Ser discípulo del Señor, aquí me dice que es la manera que la manera en que se demuestra que eres discípulo del Señor es por medio de los frutos. Y del mucho fruto. ¿Sí? Entonces, volvemos al coche, al que se cree coche en un parking. Muchas veces hay gente que durante muchos años acude a las iglesias, está en la obra o lo que sea, pero su corazón está lejos del Señor. Entonces, en función de esto, y yo sé que esto puede traer controversia y alguno podrá decir, ¿y quién eres tú para juzgarme? Yo no te juzgo, juzgo a la palabra. Si no hay frutos, el Señor te podrá decir, ¿eres verdaderamente mi discípulo? La palabra discípulo es alguien que sigue a una persona para obrar y hacer lo mismo que esa persona. Jesucristo tuvo mucho fruto, abundante. Y Él dijo, las cosas que yo hice, vosotros haréis, y aún mayores porque voy al Padre. Entonces, el llevar fruto es lo que nos hace parecer a Jesucristo. El que vivamos esos frutos. El problema es si no los vivimos. Nos tiene que llevar a reflexionar. Señor, con humildad, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Muéstrame qué hay en mi corazón que impide que lleve fruto. ¿Qué hay en mi vida que hace que no se manifiesten tus frutos? Porque en definitiva es el labrador el que trabaja para que lleve fruto. Cuando vas a una plantación y ves una plantación con muchos árboles y muchos frutos en lo que haya, ahí se ve la mano del labrador. Puedes decir, ay, qué hermosa árbol, qué buena cepa, qué lo que sea, pero lo que enseguida se exalta es al labrador. La cuestión es, ¿estamos permitiendo al labrador que trabaje en nuestras vidas? Amén. Pues nada, la verdad es que este tiempo que con Carlos Reich hemos tenido oportunidad de reflexionar sobre la palabra, Juan 15, versículos del 1 al 8, donde tenemos dos grandes protagonistas, que es la permanencia y el fruto. Y esa permanencia está en primera persona, en voz de Cristo. Por lo tanto, la permanencia es en Cristo. No hay otra alternativa. Y llegar a esa última conclusión que Carlos nos acaba de poner, si soy de fruto, si usted que nos está viendo o escuchando es de fruto, podemos llamarnos discípulos. Así que es un buen llamado para la reflexión, es un buen llamado para que replanteemos nuestros caminos y sobre todo desechemos todo aquello que debe ser limpiado para poder elegir los caminos en los que sabemos que estamos alimentados por esa savia que nos viene del tronco de la vid, que nos viene de Cristo. Todo aquello que está en Él es de bendición y todo aquello que no viene de Él, pues sabemos que no va por el buen camino. Carlos, nos despedimos orando. Padre, te doy gracias por este tiempo y te pido
que esta palabra que no vuelva vacía, sino que vuelva con el fruto para el cual tú la has dejado escrita, Señor, que es permitirte a ti que como labrador trabajes en nuestras vidas y produzcas ese fruto en nosotros, y así nosotros te glorifiquemos a ti, llevando mucho fruto como discípulos tuyos, Señor. Corrige lo que tienes que corregir en cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y como sabemos, si no ha tenido oportunidad de ver o de escuchar esta tertulia completo, también tenemos presencia en redes y en YouTube. Todas las tertulias de Carlos Reig, esta y las anteriores, pueden ser rescatadas en cualquier momento. Muchísimas gracias por estar ahí. El lunes que viene tendremos de nuevo otra tertulia acompañados por Carlos, y mañana tendremos la habitual también con Miguel Díez y con Ramón Ovillos.